lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Cuando se acercaba el día señalado por el Señor, el aire en la tierra vibraba con una mezcla de expectativa y temor. Las nubes, cargadas de tormenta, parecían presagiar lo que estaba por venir, mientras la oscuridad cubría el horizonte. En aquel tiempo, el corazón de los hombres era tentado por el miedo, y muchos dieron la espalda a la verdad que les había sido revelada. En medio de esta angustia, se levantó un profeta, Jeremías, quien fue llamado por Dios con palabras de fuego. ¿Acaso no sabéis que el juicio de Dios está decidido?, les exclamó. Arrepentíos antes que sea demasiado tarde. Porque el Mesías viene como un tierno cordero, pero también como un león de la tribu de Judá. Las palabras de Jeremías resonaban como un eco en las colinas, pero el pueblo permanecía en su obstinación. Los días se volvieron semanas mientras la nación temía lo inevitable. Sin embargo, en medio de su incredulidad, el Señor reveló secretos a su siervo. Una noche, mientras oraba, Jeremías vio una gran visión. Un río de agua viva brotaba de un trono, y en sus aguas sanaba cualquier dolencia. Esto es la promesa de redención, oyó la voz del Altísimo. El que beba de esta agua no tendrá sed jamás, Juan 4:14. Jeremías, temblando ante la magnitud de la revelación, se dio cuenta de que aún había esperanza, aunque el juicio se acercara. Así, dio aviso a todos, no solo se acerca la destrucción. Vean, el Señor prepara un camino de salvación. Vendrá uno que traerá perdón. El pueblo, sin embargo, seguía ciego a la luz de esta verdad, aferrándose a sus ídolos y a la oscuridad. Mientras las naciones se preparaban para la guerra, un remanente fiel empezó a congregarse. Aquel grupo, encabezado por Baruc, asistía a las palabras de Jeremías con fe. Era en la intimidad del grupo donde la luz de Dios brillaba con mayor intensidad. Nosotros no seremos consumidos, decía Baruc. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, y su redención se manifestará en medio de la aflicción. Y así, con cada reunión, los corazones quebrantados comenzaban a sentirse revitalizados. No obstante, la sombra del juicio se cernía sobre la ciudad. Una tarde, mientras Jeremías miraba hacia el templo, el Señor le mostró un altar en ruinas, y su voz sonó clara: he de restaurar a mi pueblo, pero primero deberán ser purificados en fuego. Zacarías 13:9. Jeremías entendía que la purificación no sería sencilla. Sería una prueba intensa, pero el resultado produciría un remanente puro, sellado por él. Los días de oscuridad llevaron a la desesperación al pueblo, que cuestionó a Jeremías: ¿dónde está tu Dios? Fue en ese momento cuando, como respuesta a la desconfianza, empezó a brotar un nuevo temor de Dios, un reconocimiento de su poder. En la angustia, el pueblo comenzó a clamar, buscando la misericordia del que todo lo sabe. Y fue entonces cuando Jeremías, con el corazón encendido en fe, les reveló: mirad. El pacto del Señor se cumplirá, porque en medio de la adversidad, un nuevo pacto será establecido, en el cual escribiré mi ley en sus corazones. Jeremías 31:33. Así, el ciclo de fe y juicio giraba, cada año acercando al pueblo al trono de gracia, mientras se preparaban para lo que vendría. Sin embargo, en las sombras de los callejones, aún quedaba un misterio. ¿Quién sería el que traería la redención prometida? La pregunta flotaba en el aire, mientras la esperanza luchaba por germinar en medio de los corazones endurecidos. El horizonte se oscurecía y el eco de un propósito divino empezaba a resonar, marcando el camino hacia un cumplimiento que cambiaría la historia de la humanidad. A medida que el juicio se acercaba, el corazón de Jeremías se llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. Pasó días en oración ferviente, intercediendo por su pueblo, sintiendo el peso del futuro que esperaba. Un día, mientras caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, oyó un murmullos en la multitud. El temor se había apoderado de ellos. ¿Qué hará el Señor a nuestra nación?, se preguntaban. Jeremías se paró en medio de la gente y proclamó con voz intensa: escuchad, oh pueblo. Así dice el Señor: si no os volvéis a mí con todo vuestro corazón, el fuego de mi ira arderá, y no habrá quien os salve.
Las palabras se esparcieron como un eco en el desierto, aún así, muchos aún rehusaban escuchar. Pero entre ellos, un grupo de fieles, liderados por Baruc, estaba dispuesto a seguir la voz de Dios. Mientras tanto, la opresión de los babilonios se sentía en cada rincón. Aquel pueblo soñado en la visión de Jeremías, el remanente, sabía que el tiempo apremiaba. En una reunión secreta en la casa de Baruc, Jeremías habló con un fervor renovado. El Señor ha puesto en mi corazón otra revelación, he aquí, un nuevo pacto, Hebreos 8:8. El grupo se miró entre sí, ansiosos. ¿Qué significa esto, profeta?, preguntó uno de ellos, con la voz temblorosa. ¿Cómo podemos confiar en un nuevo pacto, si ya hemos quebrantado el anterior? Jeremías, apoyándose en la promesa de la fidelidad de Dios, respondió, el Señor no ha olvidado a su pueblo. En este nuevo pacto, los corazones serán transformados, su ley será escrita no en tablas de piedra, sino en nuestra naturaleza misma. Jeremías 31:33. Las lágrimas brotaron de los ojos de algunos entre ellos, al darse cuenta de que había esperanza aún en medio de la crisis. Sin embargo, el cumplimiento de este pacto requeriría una rendición total a Dios y un deseo genuino de cambiar. Al caer la noche, Jeremías subió a la cima de una colina, desde donde pudo ver las murallas de la ciudad iluminadas por la luna. Se sintió abrumado por la visión del futuro. ¿Cómo puede ser, Señor, que en medio de la destrucción, tú aún llames a tu pueblo a la redención? Clamó. De repente, el cielo se iluminó ante sus ojos y escuchó claramente la voz de Dios, Jeremías, escúchame con atención. He de enviar a mi mensajero, un siervo que hará el camino recto, y a través de él, mi gloria será revelada. Con el corazón palpitante, Jeremías quedó aturdido. ¿Quién será este mensajero, oh Señor?, preguntó en su asombro. La respuesta del cielo resonó en su alma, el que viene después de ti, que no solo proclamará, sino que realizará esta obra. En sus manos vendrá la redención, y en él se reunirá todo el pueblo. Así, la revelación del Mesías empezó a tomar forma en la mente del profeta, revelando el hilo dorado que uniría su presente con el pugnar de la gracia futura. Sin embargo, la realidad del tiempo que se avecinaba era inminente y desconsoladora. Los corazones del pueblo seguían endurecidos, todavía atados a ídolos y prácticas que ofendían al Señor. La tristeza invadía la mente de Jeremías, y de repente, se sintió desgarrado. ¿Qué podría hacer yo, Señor, para cambiar esto?, se preguntó. Justo en ese instante, el viento sopló entre los olivos, trayendo consigo un susurro. Recuerda, ¿cuál es la promesa? Te enviaré a aquel que cambiará el destino de mi pueblo y, a través de la tribulación, mis planes son perfeccionados. Jeremías sabía que la clave estaba en seguir intercediendo, que la batalla espiritual requeriría de fieles oración. El tiempo seguía avanzando, y con cada paso perdido en la incertidumbre, el pueblo temía el juicio. Sin embargo, en sus corazones, un resplandor de esperanza comenzaba a surgir. La revelación del mensajero de Dios aguardaba en el futuro, un destello brillante en la penumbra. ¿Pero quién será este que viene, y cuándo se manifestará?, se preguntaban en sus corazones. Así, la historia de la redención continuaba tejiendo su trama dentro de los confines de la humanidad, mientras un nuevo misterio se manifestaba en la promesa divina. El plan soberano de Dios se acercaba a su revelación, prometiendo cambiar el curso de la humanidad, y la pregunta que resonaba en las almas era, ¿estamos listos para recibirlo? Mientras los días pasaban, el miedo se había vuelto compañero del pueblo de Jerusalén. Las sombras al caer la tarde traían consigo murmuraciones de desesperación. Jeremías, con el peso de su misión, atravesaba las callecitas del barrio, sintiendo como el fervor por el pueblo oprimido ascendía dentro de él como ceniza levantada por el viento. Pero en su interior, aún resonaba la voz del Señor, recordándole que no todo estaba perdido. Oh pueblo, clama el Señor, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Zacarías 1:3. Era un llamado urgente, sin embargo, muchos permanecían como ostras cerradas, incapaces de abrir su corazón a la luz del arrepentimiento.
Un día, mientras buscaba consuelo en un lugar elevado, la voz divina se hizo oír nuevamente, trayendo claridad y profundidad a su corazón. Jeremías, pronunció el Señor, se acerca el momento de que ellos vean no solo mi juicio, sino también mi misericordia. Y en este tiempo, tú serás el testigo de estas maravillas. Con su rostro bañado por el sol del amanecer, Jeremías sintió la presión de un nuevo mensaje inundar su mente. La revelación estaba allí, vibrante, en este contexto de sufrimiento, cuando el pueblo parecía atado en su lugar, se abriría una oportunidad de gracia. He aquí, un nuevo día amanecerá, dijo Jeremías en su corazón, y muchos verán mi gloria manifestarse. No solo se levantaría el juicio, sino que la dignidad de Dios sería exaltada. Jeremías decidió reunirse con Baruc y los fieles que habían sostenido la bandera de la esperanza. En la casa de aquel escribano, el lugar estaba lleno de murmullos de expectativa, y él, con voz firme y apasionada, pronunció las palabras que le había revelado: el Señor ha dicho que pronto mostrarán maravillas, que signos de su amor se mostrarán a aquellos que se arrepientan. Baruc, con un brillo en sus ojos, preguntó: ¿señal de qué, profeta? ¿Cómo podrán reconocer lo que viene? Jeremías, sintiendo un fuego interno, respondió: el nuevo pacto que Dios ha prometido, será precedido por señales, haré regresar a los que han sido llevados cautivos, y su corazón será hecho nuevo, como un río de agua viva. Las promesas ardían en el aire. Mientras lo decía, un viento fresco entró por la ventana, trayendo consigo la fragancia de flores, un recordatorio de que el nuevo comienzo siempre brota incluso en las peores de las circunstancias. Pero debéis estar preparados, continuó él. Labrando las tierras de vuestros corazones, desechando toda amargura, porque el tiempo de renovación está muy cerca. Isaías 43:19. Los presentes recibieron palabras con corazones aún agitados, pero, al mismo tiempo, las esperanzas empezaron a arder nuevamente. Sus rostros iluminados reflejaban un breve destello de fe, anticipando un futuro donde el temor se desvanecería y el amor de Dios reinaría. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a elevarse, Jeremías salió de nuevo por las calles de Jerusalén y vio a alguien que lo miraba con ojos esperanzados. Era un niño, su rostro impecable de inocencia, que le ofreció un ramito de flores silvestres. «Profeta Jeremías, ¿veremos mañana?», preguntó el niño, en su simplicidad. Aquel pequeño gesto abrumó el corazón de Jeremías, quien sintió que el símbolo de la inocencia era precisamente el núcleo del mensaje que Dios había traído. En ese momento, Jeremías comprendió que la fe del futuro estaba ligada a la sencillez de los corazones, pequeños y grandes, en la esperanza del Mesías prometido. Todo debía prepararse para la llegada de aquel que haría nuevas todas las cosas, mientras un rayo de luz iluminaba su rostro, y en su pecho palpitaba la chispa de la revelación divina. La voz del Señor nuevamente resonó en sus pensamientos: tus ojos verán el cumplimiento de mi gloria, y en ella se manifestará el propósito redentor de mi pacto. Mirad y esperad, porque la redención se acerca, y en ella se despliega un plan que transformará la historia. Romanos 11:25-26. Así, en un ciclo de juicio y misericordia, Jeremías se dirigiría a la puerta de su pueblo, preguntándose no solo cómo se movería la mano de Dios, sino también en su corazón: ¿están preparados para el cumplimiento de la promesa? Mientras los días transcurrían, la inquietud se tornaba cada vez más palpable entre los habitantes de Jerusalén. Cada rincón de la ciudad parecía resonar con lamentos de los que esperaban lo inevitable. Jeremías, siendo testigo de esta angustia, sentía la carga de su profecía como una piedra en su pecho, pero también una esperanza inquebrantable. La voz del Señor se manifestaba en su ser, instándolo a compartir con el pueblo el mensaje de redención que se gestaba en el cielo. Un día, en medio de una reunión, Jeremías se alzó con un aire de determinación. Así dice el Señor: aunque las tinieblas parezcan depredar la luz, en mí hay un refugio eterno. Los que en mí confían, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, florecerán incluso entre la desolación. Salmos 1:3. La congregación, algunos con lágrimas en los ojos, comenzó a murmurar entre sí.
Las palabras del profeta parecían resonar como un tambor que despertaba sus corazones adormecidos. No os desesperéis, continuó Jeremías, porque el Dios de vuestros padres no ha olvidado a su pueblo. Él enviará un portador de buenas nuevas, aquel que tiene el poder de transformar corazones endurecidos en tierra fértil. La situación puede parecer crítica, pero en este tiempo oscuro, la luz de la verdad comenzará a brillar, y muchos recibirán la señal de arrepentimiento y salvación. Isaías 60:1. Baruch, siempre al lado de su amigo, sintió el peso de la afirmación. ¿Cómo será esto, profeta? ¿Vendrá una salvación en medio del juicio?, preguntó, su voz un eco de ansiedad genuina. Jeremías, sintiendo el clamor en su corazón, respondió con fervor: la salvación que esperamos no es solo para nosotros, sino también para aquellos que han sido desechados y olvidados. Porque el tiempo se aproxima en que el Señor reunirá a los dispersos, y su misericordia será desbordante. Ezequiel 34:16. Así se propuso Jeremías ir a las plazas y callejones, llevando el mensaje de la posibilidad divina de renovación. Pero, al mismo tiempo, un peso de preocupación continuaba apoderándose de él. La voz del Señor ha de ser escuchada, y los corazones han de ser rectificados antes de que sea demasiado tarde, meditaba mientras cruzaba un umbral y se adentraba en la ciudad. Mientras caminaba, percibió un grupo congregado alrededor de una anciana que lloraba por la pérdida de su hijo, quien había sucumbido al lamento de la guerra. Jeremías se acercó con compasión. «Mujer, ¿dónde está tu esperanza?», le preguntó. La anciana levantó la mirada. «¿Cómo puede haber esperanza en un mundo como este?», respondió ella entre sollozos. Jeremías, dejando que el ánimo del Señor lo guiara, le dijo: «El Dios de Israel es un Dios de restauración. Así como la tierra seca anhela la lluvia, tu alma debe anhelar al Señor, porque de su mano vendrá un nuevo amanecer». Salmo 147:8. La anciana, al escuchar estas palabras, experimentó un ligero atisbo de consuelo. «¿Es posible que yo vea alguna vez restauración?», preguntó, su voz un susurro lleno de anhelo. Le respondió Jeremías con firmeza: «Lo que está para suceder es mayor de lo que imaginamos. Al final de la agonía, habrá un camino claro en el desierto, donde florecerán ríos de vida». Isaías 35:6-7. Al salir de esa escena, una sensación de urgencia abrumó a Jeremías. Retrocedía a su hogar cuando escuchó el canto lejano de un ruiseñor, una melodía que parecía invitar a la esperanza. En su interior, sintió la promesa del Señor vibrar con fuerza a través de su ser: «Pronto, la luz del mundo vendrá. El corazón del pueblo se volverá hacia mí, y el cielo se abrirá para derramar bendiciones». ¿Estarán preparados para lo que yo haré entre ustedes? Así, mientras la noche caía de nuevo sobre Jerusalén, Jeremías contempló el futuro que aguardaba al pueblo de Dios. Su corazón latía con fuerza al pronunciar las palabras en su mente: «La redención está a la puerta, el pacto que he establecido será renovado, y desde las cenizas una nueva vida brotará». Con el eco de esas verdades, Jeremías sintió el viento soplar suavemente, como si el mismo aliento de Dios lo guiara. ¿Acaso se acercaba no solo la restauración, sino el cumplimiento de algo mucho más grande, un misterio celestial que aún debía ser revelado? El alba se asomó tímidamente sobre Jerusalén, extendiendo su luz dorada a través de las calles tortuosas y los techos desgastados. Jeremías, con el cobijo de la noche aún en su corazón, sintió el llamado del Señor empujándolo a salir una vez más. Se dirigió al templo, donde la gente se agolpaba, llena de ansiedad y temor, buscando respuestas a la inminente calamidad. Al entrar, encontró a una multitud en silencio reverente. Sus ojos estaban cargados de incertidumbre y desesperación. Jeremías se alzó, su voz resonando con la autoridad que solo el Espíritu Santo puede conferir. «Así dice el Señor: en tiempos de angustia, clama a mí, y yo responderé». Jeremías 33:3. Una ola de murmullo pasó entre la multitud, despertando la esperanza que trataba de apagarse. «¿Qué hacemos, profeta?», gritó uno entre los congregados. «¿Cómo podemos evitar la ira del Señor que se avecina?».
Jeremías, sintiendo la urgencia del momento, respondió, arrepentíos, porque la verdadera salvación no viene de las manos del hombre, sino de la misericordia del Dios vivo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Isaías 55, 6. La gente escuchaba, algunos con fe, otros con escepticismo. De entre la multitud, una joven se adelantó. ¿Acaso hay un mensaje de esperanza para nosotros?, preguntó, su voz temblando. Jeremías, mirando sus ojos llenos de anhelo, respondió, la esperanza se encuentra en el arrepentimiento sincero y en el retorno a los caminos del Altísimo. En vuestra quebrantadura, Él levantará de nuevo a su pueblo, como el alfarero da forma a la arcilla. Isaías 64, 8. Su respuesta resonó como un eco, llevando a muchos a un profundo silencio de reflexión. Jeremías sintió cómo la atmósfera cambiaba, mientras un murmullo de aliento comenzaba a surgir entre la gente. Comenzaron a recordarse unos a otros las promesas de Dios y los pactos que habían hecho olvidar. El profeta, viendo esto, tomó aliento y continuó, el Señor hará nuevas todas las cosas, Él restaurará la gloria de Israel, aunque los tiempos de juicio se están aproximando. La escoria será removida y el remanente, purificado. Zacarías 13:9. A medida que su voz se alzaba, un escalofrío recorría la multitud. El sol se alzaba con claridad, y una presencia poderosa se dejó sentir en el lugar. Jeremías, como si el Espíritu Santo moviera sus labios, declaró, pronto vendrá el Mesías, el ungido de Dios, el que traerá paz y redención a los quebrantados. En él se cumplirán todas las promesas, y el llanto será transformado en gozo. Lucas 4:18. La gente empezó a llorar y a orar, despertando el fervor que había estado en silencio. Entre ellos, un sacerdote, cavilando, preguntó, ¿cómo sabremos que estas cosas son verdaderas? ¿No estamos siendo presididos por la triste realidad? Jeremías se volvió hacia él y pronunció con firmeza, el Señor ha sellado su promesa en los corazones de aquellos que le buscan con sinceridad. Aunque el presente sea sombrío, no olvidéis que la historia de su redención está escrita, y todo se cumplirá a su tiempo. Romanos 8:28. Mientras la multitud seguía clamando a Dios, Jeremías sintió que se estaba desatando en aquel lugar una expectativa divina. Las palabras resonaban, como si el mismo cielo se abriera para desbordar su misericordia. El profeta sabía que lo que experimentaban no solo era un momento, sino el principio de un nuevo pacto. Al terminar su mensaje, Jeremías miró hacia el horizonte, sintiendo la inminencia de una revelación. Contempló el templo y el pueblo, y en su corazón la certeza ardía como un fuego inextinguible. Vivid en la fe, exhortó, pues detrás de la llegada del juicio, se esconde el despliegue de la gloria de Dios. Estén preparados para lo que se avecina. La gloria se manifestará y un nuevo pacto florecerá entre vosotros, algo que aún no han comprendido. Así concluyó su jornada, dejando a la multitud en estado de asombro, anhelando ese futuro prometedor. Jeremías se retiró, sintiendo que la intervención de Dios estaba cerca. ¿Acaso la redención no sería solo una esperanza, sino una realidad tangible que cambiaría el rostro del pueblo para siempre? Mientras el sol se alzaba en su esplendor, Jeremías se alejó del templo, su corazón palpitando con fervor y expectación. Caminó entre las calles, donde ecos de oración resonaban, mezclándose con el clamor de un pueblo en busca de salvación. La ciudad, atormentada por incertidumbre, parecía experimentar un despertar en medio de la angustia. El profeta recordó la promesa del Señor a través de los años. Él restaurará nuestras ruinas, murmuró Jeremías, recordando las palabras del antiguo pacto, mientras un viento fresco soplaba, trayendo consigo la fragancia de las flores que empezaban a brotar en un jardín olvidado. En su camino, encontró a un anciano conocido por su sabiduría. ¿Qué mensaje traes, hijo de Hilquías?, le preguntó, su mirada profunda reflejando las tristezas y júbilos de la historia de Israel. Jeremías, con el peso de la revelación en su pecho, respondió, el Señor está a punto de desatar su justicia, pero también su misericordia. Las dos coexisten, y son necesarias para el renacer del pueblo.
Aquel que no percibe la mano de Dios en el juicio a venir, perderá la oportunidad de avistar su gloria, advirtió el anciano, con una voz que resonaba como un tambor de guerra. Pero, ¿cómo podemos prepararnos, profeta? ¿Qué pasos hemos de seguir? Arrepentíos y volved a la senda de la justicia, replicó Jeremías con una voz que vibraba en el aire. La promesa de redención está a la vuelta de la esquina, pero los corazones deben ser purificados. El fuego del juicio limpiará lo que no es puro y renovará lo que ha de morar en el reino del Dios viviente. Malaquías 3:2. El anciano asintió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. ¿Y qué de las naciones que nos rodean? ¿Ellas se regocijan de nuestra caída?, preguntó, su tono lleno de preocupación. Aún así, el Señor no se olvidará de ellas, contestó Jeremías, pues en su soberanía, aún las naciones serán traídas a juicio, y en ello habrá un propósito glorioso. Las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Isaías 62:2. Mientras compartían, un pequeño grupo se acercó atraído por las palabras del profeta. Si el juicio es seguro, ¿cuál es la señal de esperanza que tenemos?, preguntó una mujer, los ojos llenos de lágrimas. Las señales de esperanza son múltiples, respondió Jeremías, su corazón encendido por la fe. Las promesas del Señor se cumplirán, y la llegada del Mesías será la más grande de todas. El polvo de la quebrantadura será levantado, y la luz brillará en la oscuridad. No habrá sombra que cubra su esplendor. Mateo 4:16. Una oleada de murmullos recorrió a la multitud, la fe comenzaba a brotar como una flor en la primavera. Jeremías miró a cada rostro, y sintió que el Espíritu Santo movía su ser. Los tiempos de bilis se apagan, pero el resplandor de la gloria de Dios se aproximará. Mantengan sus ojos abiertos, porque en medio de la tormenta, el cielo se abrirá. Hay un nuevo pacto que viene, un pacto de vida en el que el corazón de piedra será transformado en corazón de carne. Ezequiel 36:26. Mientras la multitud escuchaba lo que podría ser la última llamada del profeta, sus corazones se llenaron de un temor reverente. Estén atentos, concluyó Jeremías con una voz templada, pues en el horizonte, el alba de la redención ya se asoma. El tiempo se acorta, y lo que llena este momento es un misterio más poderoso que el juicio mismo. ¿Qué nos revelará el Señor antes de que venga el día de su esplendor? Sus palabras se desvanecieron en el aire, dejando un eco de expectación en el corazón del pueblo. Una pregunta flotaba entre ellos, una inquietud sagrada que aguardaba la respuesta divina. ¿Cuáles serían las revelaciones que cambiarían el rumbo de la historia y revelarían al Mesías prometido? Mientras el viento soplaba, Jeremías sabía que la obra de Dios estaba iniciándose, y lo que estaba por venir prometía ser monumental. Mientras el murmullo de la multitud seguía resonando en el aire, Jeremías sintió el peso del manto profético envolviendo su ser, como una nube oscura que advierte la llegada de una tormenta. Su espíritu estaba sobrecogido por el ansia de transmitir lo que el Señor había puesto en su corazón. Se giró hacia la gente, y su voz, poderosa y resonante, se elevó por encima del bullicio. Escuchad, pueblo de Judá, comenzó, la mano del Señor está a punto de mover la oscuridad que ha cubierto nuestras tierras. He sido llamado no solo a advertir sobre el juicio, sino a declarar 3 revelaciones que prepararán el camino hacia el meteorador de nuestra esperanza. El aire se tornó denso de expectativa mientras Jeremías se movía entre los rostros que lo observaban atentamente. Primera revelación, un remanente será salvo. El Señor ha prometido preservar a un pueblo que no doblará su rodilla ante Baal ni se rendirá al desánimo. El remanente volverá, el remanente se levantará, dice el Altísimo, y a ellos les daré un corazón nuevo. Isaías 10:20-21. La multitud murmuró, sus corazones latían con fuerza ante esa promesa de futuro. Algunos lágrimas resbalaban, reflejando tanto la tristeza del pasado como el brillo de la esperanza. Segunda revelación, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El templo se llenará de la grandeza de Dios, no de oro ni de plata, sino de su presencia. El Señor vendrá a su templo,
y el mensajero del pacto estará en medio de su pueblo para reconciliar a las multitudes. Ageo 2:9. El profeta extendió su mano hacia el templo que se erguía en la distancia, como si pudiera vislumbrar el día en que se cumpliría esta palabra. Mientras las palabras de Jeremías atravesaban el corazón del pueblo, varios comenzaron a llorar, no solo por el presente que los ahogaba, sino por la visión de un futuro glorioso. Y la tercera revelación, la más especial: un nuevo pacto estableceré. Este pacto será diferente, pues será escrito en los corazones y no en tablas de piedra. Les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman por siempre. Jeremías 32 horas y 39 minutos. La voz del profeta resonaba con la promesa de un amor que no podría ser quebrantado, un amor que desbordaría la gracia y el perdón en cada rincón del alma. Jeremías sintió que el Espíritu se movía poderosamente entre ellos, y vio rostros iluminados por la actividad interna del anhelo. La verdad de las revelaciones comenzaba a calar hondo en la comunidad y la angustia de la espera se convertía en una expectación vibrante. Pero no olviden, continuó Jeremías, que estas promesas se encuentran en la palma de la justicia divina. El juicio llegará, y ningún corazón impuro deberá permanecer en pie. La obra del Señor es perfecta y llena de orden, así que debe haber una limpieza antes de que se despeje el horizonte. Salmo 19:7. Mientras las últimas palabras se desvanecían, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Jeremías sabía que el tiempo se estaba acortando, y la inminente intervención de Dios brillaba como un faro en la penumbra. Un profundo deseo de paz y renovación empezaba a llenar los corazones de los presentes, pero en el fondo, una pregunta permanecía latente: ¿cómo se llevaría a cabo esta purificación? Mientras se desvanecía la claridad del día, el profeta concluyó con un eco en su voz: estén preparados, porque lo que viene es un misterio aún más profundo de amor y juicio. ¿Qué gran revelación nos mostrará el Señor antes del día de su compromiso eterno? La respuesta se acerca, y el tiempo de su cumplimiento se halla en el seno de sus promesas. Jeremías se retiró, dejando a la multitud en ansiosa expectación, su corazón palpitante por la revelación que aguardaba, un nuevo capítulo en la historia sagrada que transformaría para siempre el destino del pueblo. Al amanecer del día siguiente, un silencio reverente se cernía sobre Jerusalén, como si la ciudad misma aguardara la manifestación de lo que el profeta había anunciado. Jeremías salió de su hogar, con el corazón aún latiendo por las poderosas palabras que había proclamado. El aire fresco de la mañana llevaba consigo un murmullo de esperanza, y al mismo tiempo, un eco de advertencia. La carga del mensaje divino no era liviana, y se sintió llamado nuevamente a la senda de la obediencia. Mientras caminaba hacia el templo, sus pensamientos se detuvieron en la desesperación del pueblo. Un pueblo dividido, atrapado entre la incredulidad y la ansia de liberación. Su corazón anhelaba que comprendieran la grandiosidad de la promesa que Dios les ofrecía. No obstante, sabía que la revelación era tanto bendición como juicio. «Oh, Señor», clamaba en su interior, «¿cuál es tu propósito en esta hora? ¿Cómo revelas tu gloria en medio de la impureza?» De repente, un destello de luz brilló ante sus ojos. Era como si el cielo mismo se abriera, y él, el profeta, quedara iluminado por un fulgor divino. En ese instante, oyó una voz dulce y melódica que le decía: «Jeremías, escucha ahora lo que te mostraré, pues el tiempo se acerca y la tierra temblará ante la llegada de mi gloria». El profeta cayó de rodillas, temiendo y venerando al mismo tiempo. «Habla, Señor, que tu siervo escucha», respondió, sintiendo la presencia de una verdad profunda que estaba a punto de ser revelada. Primera verdad a declarar: vendrá aquel que preparará el camino. Un mensajero, como Elías, levantará la voz en el desierto. Él restaurará corazones y volverá a unir a los padres con los hijos. Malaquías 4, 5-6. Un estremecimiento recorrió su ser mientras comprendía que el cumplimiento de esta profecía se acercaba con una inminente certeza. Y la segunda verdad: un Redentor vendrá a Sión. Él cargará el peso de los pecados de muchos, por su llaga seremos sanados. Isaías 53, 5.
Este sería el nuevo pacto que transformaría no solo a Judá, sino a todas las naciones. Jeremías se sintió abrumado. Sabía que el despertar espiritual que la gente anhelaba estaba interrelacionado con la figura del Mesías, el escogido de Dios, aquel que sería la encarnación de la salvación. Oh, cuán grande es tu plan, Señor. Un misterio de redención que abarca generaciones. La voz continuó, resonando en su interior, y la tercera revelación es esta: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Aquel que escuche mi voz y me abra la puerta vendrá y cenará con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La invitación de Dios a la comunión, a una relación íntima, era la esencia del pacto que estaba por cumplirse. Mientras su corazón rebosaba de adoración y temor, comprendió que la purificación vendría, sí, pero en un capítulo de gracia y amor. El pueblo necesitaría actuar, responder y arrepentirse. La esperanza no estaba en la destrucción, sino en la restauración prometida por Dios. ¿Quién estará preparado para el día de su venida? Era el eco de una pregunta que resonaba en su ser. Jeremías se puso de pie, su rostro iluminado por la convicción de lo divino. Corriendo de regreso a la multitud, sabía que tenía que compartir no solo las revelaciones, sino también la urgencia de una preparación del corazón. Un nuevo amanecer de la redención estaba en camino, y el tiempo apremiaba. A medida que el día avanzaba, entendió que el verdadero misterio aún no se había desvelado del todo. ¿Cómo se manifestaría este plan de amor y juicio? La respuesta le aguardaba en las páginas de la historia que el Señor estaba por escribir. Así, con el corazón lleno de un nuevo fervor, Jeremías concluyó su mensaje a la multitud con un sombrío advenimiento: no se aparten de su palabra. La restauración de Israel, el Mesías entre nosotros, está más cerca de lo que imaginan. Pero, ¿serán ellos quienes respondan al llamado antes de que sea demasiado tarde? La incertidumbre impregnó el aire, y el pueblo se quedó en ansiosa expectativa, esperando conocer el desenlace del plan divino. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, un nuevo aire de expectación recorría Jerusalén. Jeremías, con su corazón latiendo con fervor y convicción, sabía que estaba al borde de la culminación de su misión profética. Se reunió nuevamente con Baruc y el remanente fiel en un lugar apartado, donde los murmullos de la ciudad se convirtieron en ecos lejanos. Hoy es el día, dijo Jeremías con la voz temblorosa de emoción. El Señor nos ha hablado, y su promesa se está acercando. Un nuevo pacto va a ser establecido, un pacto que transformará no solo nuestra nación, sino a toda la humanidad. La antigua promesa resonaba en su elocuente discurso, cada palabra cargada con el peso del propósito divino. Baruc, emocionado, exclamó: ¿de qué forma, profeta? ¿Cómo conoceremos al mensajero que traerá esta salvación? Jeremías miró a su alrededor, viendo los ojos de esperanza en su audiencia y sintiendo el toque del Espíritu Santo. No solo será un mensajero, respondió, sino que el mismo Dios vendrá a nosotros, en carne. Él será el cumplimiento de lo que hemos esperado. Es el tiempo de la revelación, y su nombre será conocido entre las naciones: Jesús, el Mesías. La asombro llenó la sala, y una chispa de fe comenzó a avivarse en cada corazón presente. Pero preparémonos. Continuó, su voz crecida en intensidad. El tiempo de la purificación ha llegado, debemos dejar atrás nuestros ídolos y volvernos sinceramente hacia Dios. Solo así, el nuevo pacto tendrá sentido y verá la luz. Las palabras de alerta de Jeremías comenzaron a resonar en el alma del remanente. La urgencia de un cambio verdadero manifestaba la esperanza de un futuro mejor, uno donde el amor de Dios gobernaría por encima de la desesperanza. Uno a uno comenzaron a salir de su letargo, y la atmósfera que antes era pesimista se llenó de un aire vibrante de expectativa. A la mañana siguiente, a medida que los primeros rayos de sol cruzaban el horizonte, las personas comenzaron a congregarse en el templo, ansiosos por escuchar la voz del profeta que había mantenido la llama de esperanza incluso en los días más oscuros. Jeremías, frente a la multitud, proclamó nuevamente el mensaje del Señor: el día de la redención se acerca, arrepentíos y volved a vuestro Dios. La multitud estalló en llanto colectivo,
tocados por la gravedad de su propia situación y la profundidad de la métrica del amor parido del juicio. Entonces, del corazón de la multitud, surgió un joven que preguntó, ¿cómo podemos ser perdonados, oh profeta? Hemos pecado gravemente. Jeremías, viendo sinceridad en su rostro, le respondió, el arrepentimiento trae consigo la llave de la salvación. El sacrificio será ofrecido por nosotros, el Cordero de Dios fue preparado desde tiempos antiguos, y en su sangre hallaremos la purificación completa. Un silencio reverente llenó el lugar. La mirada de cada persona se centró en el profeta, entendiendo que el cambio requerido era radical, no solo en el comportamiento, sino en el corazón mismo. Esa tarde, en un acto de comunidad, los fieles rodearon al altar, y juntos iniciaron un clamor sincero de arrepentimiento, las lágrimas caían mientras la fe se entrelazaba con la esperanza. Tú eres nuestro Dios, y nosotros somos tu pueblo, suplicaron. En ese momento de quiebre, comenzaba a girar el destino de Jerusalén. Una luz sobrenatural pareció invadir el lugar, y Jeremías sintió que la presencia del Señor estaba con ellos. Entonces levantó sus manos hacia el cielo y profetizó, Dios no solo cargará con sus pecados, sino que sus corazones serán transformados en corazones de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Cuando la oración terminó, un nuevo aire de fe se asentó sobre el pueblo. Hoy se inicia el cumplimiento de la promesa, dijo Jeremías. La redención está aquí, y debemos vivir no ya en el temor, sino en la certeza del amor y gracia de nuestro Dios. Un rugido de júbilo resonó entre ellos, el sonido de la esperanza floreciendo en medio de la probación. Al día siguiente, los ecos del mensaje de Jeremías comenzaron a esparcirse por toda Jerusalén. La gente no solo escuchaba, comenzaba a vivir las palabras. Se organizaron reuniones diarias de alabanza y oración, y muchos abandonaron sus viejas costumbres, buscando seguir el camino del nuevo pacto que estaba siendo establecido. Al final del día, Jeremías sabía que su misión había cumplido su propósito. La redención había empezado en los corazones del remanente, y el cumplimiento de la profecía del Mesías estaba más cerca de lo que imaginaban. Él observaba cómo se renovaban corazones y vidas transformadas, el eco del cambio resonando por cada rincón de su amada Jerusalén. ¿Quién estará listo para el día en que el Mesías venga?, se repetía Jeremías en su interior. Pero una cosa sabía con certeza, la obra de Dios continuaría, las promesas se cumplirían, porque así se lo había revelado el Altísimo. La historia de su pueblo no terminaría en juicio, sino en la gloriosa esperanza del amor de Dios hacia su creación, una obra que cambiaría para siempre el camino de la humanidad. ¿Y tú, querido lector, estás listo para recibir esta redención? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de apoyar este canal con sus acciones.